Buenas tardes a todos los presentes. Quienes conformamos la familia Biovac les damos la más cordial bienvenida. Tenemos 25 años liderando el mercado de desarrollo y distribución de insumos acuícolas para protocolos de bioremediación, nutrición natural y salud animal. Y siendo conscientes de la situación actual del mundo y continuando con esa capacidad de evolución e innovación que siempre nos ha caracterizado, Biovac trae a ustedes el siguiente tema: cómo lograr que la calidad de los suelos sea determinante para el éxito de la producción camaronera, que es de vital importancia para este sector y nos permitirán ser más eficientes y rentables. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, puede escribir en la sección que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, bajo las siglas Q y A, y estas serán respondidas al finalizar la conferencia. El conferencista de esta noche cursó la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Además, tiene una maestría en acuicultura y un PhD en sociología, ambas en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Este reconocido catedrático e investigador cuenta con una amplia trayectoria en recursos pesqueros e ingeniería pesquera aplicada en acuacultura. Actualmente se desempeña como docente titular del Departamento de Acuacultura en la Universidad de Santa Catarina y como asesor de investigación y desarrollo dentro de varias marcas involucradas con la producción camaronera a nivel nacional. Con ustedes le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Vinatea. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Valeria. Muy buenas noches a todos los participantes. Es para mí una honra estar nuevamente siendo presentado por Biovac para que podamos comentar sobre algunas características relativas a la calidad del agua. Y en este caso nos corresponde la temática de suelos, que vamos a comenzar a desarrollarla. Permítame, por favor, compartir las diapositivas. Bien, señores, entonces, como dijo Valeria, aquí tenemos el título: ¿Cómo lograr que la calidad de los suelos sea determinante para el éxito de la producción camaronera? Lo más importante primero es entender lo que son los suelos. Entonces vamos a comenzar con eso. Los suelos hacen parte de las piscinas de cultivo y estos suelos son complejos que están compuestos de partículas minerales y también orgánicas. Podemos citar como partículas minerales a la arcilla, al limo, la arena, el aire, la propia agua, y la parte viva vendrían a ser los microorganismos que están adheridos a estas partículas sólidas y también que se encuentran en suspensión en el agua. Estos suelos, cuando son mezclados con agua, precipitan en función de la densidad y del peso de cada partícula. Por ejemplo, si esta porción de suelo la colocamos en un Erlenmeyer con agua, vamos a ver que se crea una estratificación debido al tamaño y al peso de las partículas minerales. Las más pesadas, en este caso la arena gruesa, se irá al fondo y será cubierta por una capa de arena fina. Luego vendrá el limo. Lo subrayo porque es importante para la productividad primaria, como vamos a ver dentro de poco. Y posteriormente tendremos la arcilla, que es más densa que el agua y logra precipitar. Pero hay una arcilla que no precipita y esa permanece en suspensión. En los componentes del suelo podemos encontrar, por lo tanto, partículas inorgánicas y partículas orgánicas. Partículas inorgánicas son las que hemos mencionado. Tenemos la arena, la arcilla, el agua, el aire. Y los componentes orgánicos están constituidos por restos de plantas y animales que están muertos. Uno de los componentes orgánicos de los suelos es el humus. Y este humus se encuentra en las capas superiores de los suelos y constituyen el producto final de la descomposición de los restos de plantas y animales junto con algunos minerales. Estos acostumbran a tener un color amarillento y negro y le confiere al suelo un alto grado de fertilidad. Este es un punto de vista agrícola. Para el caso de la acuicultura, podría ser similar siempre y cuando el humus ya haya pasado el proceso de descomposición. Pero en el caso de la acuicultura, a veces ese proceso de descomposición no sucede a la velocidad que uno espera. Por lo tanto, se acumula bajo la forma anaerobia como coloide orgánico, que no necesariamente
es rico en nutrientes y que va a responder por la productividad primaria y secundaria de las unidades de cultivo. Los suelos, desde el punto de vista mineral, se componen básicamente de 3 minerales. Por un lado tenemos la arcilla, por otro lado tenemos la arena y por otro lado tenemos el limo. Dependiendo de la mezcla de los diferentes porcentajes de arcilla, limo y arena, vamos a tener el suelo que va a ser clasificado como siendo arcilla pura, arcilloso limoso, arcilloso arenoso, franco, franco arenoso, limo puro o arena pura. Entonces todo va a depender de las condiciones geológicas que vamos a encontrar en esos suelos. También desde el punto de vista mineral, podemos ver de que para construir estanques de acuicultura se da preferencia para suelos de tipo arcillo-arenosos, franco-arcillo-arenosos, franco-arcilloso y franco-arcillo-limoso. Eso no quiere decir que otros tipos de suelos no puedan ser usados. También pueden ser usados, pero con ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, para la arena podemos tener desde 0 hasta 80% de arena como constituyente del suelo. Y arcilla podemos tener entre 20 a 55%, y en el caso del limo, de 60 a 70%. Con eso entonces tendríamos una buena mezcla de suelos como para poder construir las piscinas. Todos los países tienen suelos distribuidos a lo largo de sus territorios, y estos suelos tienen unas clasificaciones en función de sus características. Por ejemplo, para el caso ecuatoriano, la mayoría de las camaroneras están localizadas, ubicadas en esta porción del territorio que corresponde a una planicie costera. Entonces, esta planicie costera ofrece ciertas características edafológicas que lo hacen apropiado para el cultivo de los camarones. En el caso del Perú, todos los estanques, las piscinas están concentradas en la región norte. Y es aquí donde encontramos bosques de manglar y bosques secos tipo sabana, los cuales tienen un tipo característico de suelo que hacen posible que estos ecosistemas logren subsistir como tal. Aquí vemos una imagen de un bosque seco típico de sabana, lo que normalmente se encuentra alrededor de las camaroneras, y también podemos encontrar el ecosistema de manglar. En la planicie costera sur del Ecuador y en la costa norte del Perú, los departamentos de Piura y Tumbes, los suelos son arcillosos y alcalinos. Y estos están clasificados como siendo vertisoles. Vertisoles son unos suelos que tienen más de 30% de arcilla, además de otras características, como por ejemplo, son suelos minerales que se quiebran en la estación seca, formando grietas de 1 centímetro de ancho. Son suelos ricos en arcilla, tal como fue mencionado. Ocupan las partes bajas del relieve en los altos llanos occidentales. Son suelos con fuerte expansión al humedecerse y contracción al secarse. Son característicos de las cubetas de decantación y pantanos en los llanos y valles aluviales. Entonces, donde termina de escurrir el agua de las vertientes, acaban formándose los llamados vertisoles. Y esa es una imagen que estamos acostumbrados a ver en los suelos de acuicultura. Y es una de las características, tal como dice la teoría, se contraen cuando están secos y se expanden cuando están húmedos. Entonces es algo que siempre vamos a ver cuando hacemos la cosecha y los fondos son sometidos al sol para hacer un trabajo de secado. Hay algunos trabajos muy interesantes que nos hablan al respecto de la productividad del cultivo de camarones en función del tipo de suelo. Los trabajos no son muy comunes, son escasos, pero vale la pena mencionarlos, como por ejemplo este que fue publicado por investigadores mexicanos en la revista Aquaculture Research el año 2004, en que nos habla sobre el crecimiento y la sobrevivencia de
o larvas de Lithopeneus stylirostris en función del tipo de suelo que ellos llaman de sedimento. Entonces estos investigadores compararon 4 áreas y cada área fue destacado el tipo de minerales que tenía en términos de arena, de barro, de limo y de materia orgánica y el tipo de textura. Y en función de estas características se determinó la sobrevivencia, el peso final y la biomasa después de una corrida de cultivo. Podemos ver de que el área 3 y el área 4 presentaron las menores sobrevivencias y también las menores biomasas y los pesos finales. Y estas corresponden al área 3 y al área 4, en que curiosamente se encuentra una alta proporción de arcilla y de barro, y una baja proporción de silte. También fue encontrado de que el área 2 y el área 4 presentaron el peso final más bajo. Entonces, este peso final del área 2 no necesariamente se explica por la constitución del suelo en términos de porcentaje de minerales presentes, sino por otros factores que ya vamos a ver más adelante. El mejor resultado fue obtenido en el área 1. Fíjense, 63% de sobrevivencia, el peso final 0,54 y la biomasa 6,74. Y todos ganaron la letra A, que significa que son estadísticamente diferentes de los otros sectores. Y aquí se puede ver de que la proporción de arena era baja, 9%, de barro era de 11,7%, pero el limo, curiosamente, era cercano al 80%, diferente de las otras áreas. Entonces, estos autores, ya vamos a ver las conclusiones a que llegaron, asocian que la presencia de limo parece mejorar el desempeño de esta especie. Por si acaso, aquí no estamos hablando de Lithopeneus guanamei, estamos hablando de Stylirostris. ¿Qué sería el limo? El limo silte es un sedimento transportado por ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas debe encontrarse entre 0,0039 milímetros y 0,0625 milímetros. En otras palabras, tiene que ser más pequeño que los granos de arena y más grande que los granos de arcilla. Esas serían las características del limo. Otras cosas interesantes que estos autores encontraron es la cantidad de elementos presentes en los suelos de la área 1, área 2, área 3 y área 4. Aquellos en que hubo una baja sobrevivencia y un bajo crecimiento, como es el caso del área 4, se encontró una concentración de hierro muy alta en términos de miligramos por kilo. Igualmente en el área 2, cuanto en el área 4, se encontraron concentraciones significativamente mayores de cobre. Entonces esos autores discuten de que probablemente en estos sectores se abusó mucho del sulfato de cobre para hacer algún tratamiento, tal vez para matar mejillones o matar fitoplancton, cianobacterias, y ese cobre, por ser un metal pesado, tiende a acumularse en el sedimento, y esto afectó de forma negativa el desempeño de los camarones. Si escuchan unos ruidos medios raros, no se preocupen que aquí está habiendo una tormenta eléctrica con bastante lluvia. Entonces no se asusten, por favor. Y aquellos en que la sobrevivencia fue buena, como el caso del área 1 y el área 2, se encontró que el manganeso estaba presente en concentraciones estadísticamente mayores que en los otros dos sectores. En resumen, según este trabajo, los suelos con niveles más altos de manganeso y limo resultan en sobrevivencias más altas, y elevadas concentraciones de hierro y altas proporciones de arena estarían asociadas al menor crecimiento y la menor sobrevivencia. Y elevadas concentraciones de cobre
están relacionadas con el peso final más bajo. Un trabajo parecido hicimos ya hace algunos años en nuestra universidad con autores brasileros, mexicanos y canadienses, y tratamos de encontrar la relación que existe entre el crecimiento y la sobrevivencia de juveniles de Lithopeneus smithi, que es un camarón blanco nativo de la costa atlántica, con relación a los substratos. Entonces, en este experimento probamos 4 tipos de suelos: suelo de manglar, suelo de laguna costera y suelo de playa, o sea, arena. Estos 2 últimos serían prácticamente arena, tal como dice aquí. Y los resultados después de una corrida de engorde de juveniles, en 29 días encontramos que la mayor ganancia de peso se obtiene en suelo de manglar, con sobrevivencias de 90% y una biomasa final de 13,69 gramos. Muy diferente del tratamiento con suelo de laguna y de playa, en que el suelo estaba constituido exclusivamente de arena. Y el control consistía en un estanque de concreto que no tenía ningún tipo de sedimento. Entonces se observa claramente que es importante la participación del suelo en un cultivo, sobre todo si este cultivo es de tipo semi-intensivo. Podemos ver entonces que aquellos suelos que no tenían nada de materia orgánica, el caso de la playa y el caso del control, la ganancia de peso y la sobrevivencia fue significativamente menor, así como la biomasa. Y aquellos que tenían un suelo rico, como el caso del suelo de manglar, con 33% de silte y con 3% de materia orgánica, que es considerado aceptable, los animales lograron desarrollarse de forma mucho más satisfactoria. Este otro trabajo publicado en la revista Aquaculture en 2004 nos habla sobre el impacto que el pH del suelo tiene sobre las características fisiológicas de los camarones. Aquí se encontró entonces que cuanto menor es el pH del fondo del suelo, mayor es la presión osmótica. Bueno, y uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver la presión osmótica? ¿De qué nos puede servir ese dato? Resulta que cuanto mayor es la presión osmótica de la hemolinfa de los camarones, mayor es el grado de estrés. Entonces estos autores relacionan la presión osmótica de la hemolinfa con el estrés. Ellos, por lo tanto, hicieron un mapeamiento de suelos de piscinas de cultivo. Y en este caso, tal como ustedes ven en la figura, las regiones más claras corresponden a los pHs más bajos. Por ejemplo, 6,5 a 6,75. Las menos claras entre 6,75 a 7. Las más oscuras de entre 7 a 7,25 y las totalmente oscuras de 7,25 a 7,70. Y esto lo relacionaron entonces con la presión osmótica existente en los camarones que aterrizan, por decirlo de alguna forma, en esta región. Entonces aquí vemos que cuanto menor es el pH, mayor es la presión osmótica. Entonces se puede asumir de que el pH tiene una relación importante con el grado de estrés de los animales, tal como es mencionado en este gráfico. Aquí está la presión osmótica de la hemolinfa de los camarones cuando el pH es de 6, cuando es el pH de 6,5 son significativamente mayores, y cuando están en 7 para arriba, la presión osmótica se mantiene en equilibrio, tal como debería ser en un camarón. Por lo tanto, estos autores concluyen que a partir de un pH de 7, los camarones no sufren estrés. Viéndolo en otra perspectiva, si es que el suelo tiene un pH neutro y es uniformemente distribuido, podríamos tener más productividad porque los camarones no se estresarían en regiones
con pHs por debajo de 7, tal como sucedería en regiones que sí son ácidas y serían menos productivos. Probablemente los camarones migrarían para la región donde se sienten mejor, o si no logran migrar, entonces el estrés hará con que su sistema inmunológico quede afectado y eso vuelve al animal susceptible a que se contagie con alguna enfermedad infecciosa oportunista que esté presente, que por ventura esté presente en la unidad de cultivo. Y una pregunta sería, ¿por qué los suelos se acidifican? Y la respuesta es porque contienen hierro y aluminio. Son minerales que están presentes en los suelos. El lodo cuando está seco, o el suelo cuando está seco, tiene el elemento hierro absorbido. Pero una vez que entra en solución acuosa, o sea, cuando inundamos la piscina con agua, se forma el hidróxido de hierro, el cual precipita, es inerte, pero deja libre 3 protones. Lo mismo sucede con el aluminio. Cuando el suelo está seco, el aluminio está absorbido, no tiene ningún tipo de reactividad, pero apenas entra en contacto con agua, se forma el hidróxido de aluminio y también se liberan los protones. Sucede que estos protones son ácidos fuertes y estos son los responsables porque el pH caiga. Y ya sabemos que cuando el pH cae, la presión osmótica de los camarones aumenta y por lo tanto el grado de estrés también se incrementa. ¿Y qué hacer en este caso cuando tengo mucho hierro y mucho aluminio en el suelo del estanque? Pues la solución sería realizar encalados en el caso de que los cultivos sean realizados en agua dulce o cuando las durezas están por debajo de 40 miligramos por litro. Cuando el suelo está seco y está absorbido de aluminio o hierro, por ejemplo, y entra en contacto con el agua, se libera el aluminio y también 3 moléculas de agua. Esto hará con que se forme el hidróxido de aluminio y aquí me van a sobrar, tal como dijimos, 3 protones, los cuales son responsables por la acidificación del sedimento, del suelo. Ya cuando colocamos carbonato de calcio, este carbonato de calcio reaccionará con estos protones para formar dióxido de carbono, para formar agua y dejar al calcio, que es un catión divalente, libre. Y este calcio se irá a absorber a la partícula de suelo que dejó un espacio cuando el aluminio se intercambió en presencia de agua. Entonces, con el tiempo es posible neutralizar estos suelos colocando carbonato de calcio. Lo que haríamos sería sustituir el aluminio y el hierro que está presente en el suelo por calcio. Entonces, el calcio no tiene reacción ácida. En otras palabras, no va a liberar protones, los cuales son responsables por la acidificación del suelo. Para poder hacer un buen trabajo de neutralización con carbonato de calcio, necesitamos pesar 20 gramos de suelo seco molido y tamizado. Después agregarle 40 mililitros de solución buffer con un pH conocido, por ejemplo 8. Después lo agitamos por 10 minutos y volvemos a medir el pH de la solución. Esto se aplica y esto se hace para poder calcular la cantidad de carbonato de calcio que debemos colocar al suelo que por ventura sea ácido. Por ejemplo, el pH de la solución buffer es 8. Y después de mezclar un suelo ácido con la solución buffer, el pH cae a 7,7. Puede caer también a 7,5 o a 7,3. Lo importante es encontrar la diferencia. Ya que la solución buffer tenía 8 y después que lo coloqué el suelo, el pH cayó a 7,7, estoy con una diferencia de 0,3. ¿Qué hago con este 0,3? Lo multiplico por una constante que es 6000 para poder calcular la cantidad de kilogramos de carbonato de calcio por hectárea que debo colocar en el fondo de la piscina. En este caso sería
1.800 kilogramos. Pero ahí no acaba el problema. Resulta que el carbonato de calcio que estamos utilizando también tiene criterios de calidad. Y esos criterios de calidad deben ser vistos en función del PRNT, que todos los carbonatos de calcio deben traer este índice llamado PRNT. Por ejemplo, si el PRNT del carbonato de calcio que he adquirido para hacer el trabajo de corrección tiene 89% de eficiencia, lo que necesito hacer es dividir este valor que acabo de calcular con la solución buffer entre 0,89 para poder corregir la cantidad de carbonato de calcio que voy a utilizar. En este caso serían 2.022 kilogramos por hectárea. ¿Por qué aumenta? Porque el carbonato de calcio no es 100% eficiente, solamente el 89% va a tener efecto. Es por eso que se hace necesario calcular el PRNT o ya pedirlo de la persona que nos esté vendiendo el carbonato de calcio. Aquí tienen un ejemplo. Este producto se llama carbocalcio, me parece que es de Centroamérica. Ahí tiene su análisis químico que está expresado en términos de pureza, cantidad de calcio, de silicio, magnesio, aluminio, hierro, humedad máxima y el famoso PRNT, el cual tiene que ser observado para poder contrastarlo con el cálculo hecho con la solución buffer. La solución buffer se puede adquirir en cualquier lugar que venda reactivos químicos, o si no, ustedes mismos la pueden preparar y es muy fácil. En 1 litro de agua destilada colocamos 10 gramos de paranitrofenol, 7,5 gramos de ácido bórico, 37 gramos de cloruro de potasio y 5,25 gramos de hidróxido de potasio. Uno la agita por un tiempo y tenemos una solución buffer con un pH aproximadamente de 8, el cual nos va a servir para adicionarle el suelo y ver cuánto cae el pH de esta solución buffer. Bien, aquí tenemos un gráfico muy interesante que nos habla sobre la saturación de coloides por bases. La base insaturada corresponde a todos los cationes de reacción ácida, como por ejemplo los protones, el aluminio y el hierro que hemos mencionado. Y la base saturada, o sea, los que no tienen reacción ácida, encontramos al calcio y al magnesio como cationes bivalentes, y también tenemos cationes monovalentes, como es el caso del potasio y del sodio. Después de hacer un trabajo de encalado y después de sustituir los cationes aluminio y hierro, la base se vuelve más saturada. O sea que el calcio entra a sustituir estos metales. Y el pH también se va a alterar. Cuando tenemos 75% de base insaturada, vamos a tener un pH resultante menor a 5,5. Y si tenemos apenas 20% de base insaturada, básicamente debido a protones libres, tendremos un pH mínimo de 5,5 y generalmente el suelo va a tener un pH de 7, porque ya no existen estos cationes que liberan protones, que son los ácidos fuertes. Aquí vemos entonces la escala en porcentaje de la base insaturada. Ya sabemos que la base insaturada está constituida por aluminio y hierro, y aquí tenemos el pH resultante del suelo. Según este gráfico, cuanto mayor la base insaturada, o sea, cuanto mayor la proporción de aluminio y hierro en el suelo, menor será el pH. Por ejemplo, en una base insaturada de 80%, tal como mostrado en el gráfico anterior, perdón, el gráfico anterior era 75%. Entonces vamos a colocar acá 75%, le corresponde aproximadamente un pH de 5. Pero si la base insaturada, o sea, la cantidad de aluminio y hierro, es de apenas 20%, tal como vemos aquí, 0,2, le corresponde un pH cercano a 7. Una curiosidad es la relación que esta base insaturada tiene en función de la dureza del agua. Cuanto mayor la dureza del agua, según el gráfico que estamos viendo aquí,
menor será la base insaturada. Y por lo tanto, mayor será el pH del suelo. Por ejemplo, si yo tengo un mínimo de 40 miligramos por litro de dureza, ¿qué base insaturada me corresponde? 20%. ¿Y qué pH le corresponde a 20%? Volvemos en el gráfico y vemos que con una base insaturada de 20% nos corresponde un pH próximo de 7. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando en aguas salobras o en agua dulce. Y en el caso del agua de mar, no habría que preocuparse. El suelo puede ser muy ácido, puede ser inclusive de 4, pero basta inundarlo con agua de mar para poder neutralizar, sin la necesidad de hacer el encalado. Porque resulta que la dureza del agua de mar es de más de 6.000 miligramos por litro. Y según este estudio, lo que necesitamos es un mínimo de 40 miligramos por litro para poder librarnos del aluminio y el hierro. Entonces, la recomendación en este caso, si los suelos, las piscinas son nuevas y el suelo es muy ácido, en vez de gastar en varias toneladas de carbonato de calcio, lo que se recomienda es inundar ese suelo unos 10 centímetros, es más que suficiente para que la propia dureza del agua, que es rica en calcio y magnesio, sustituya a estos cationes de reacción ácida, como dijimos, el aluminio y el hierro. Y después esa agua se devuelve al medio ambiente, pero ya hicimos un intercambio catiónico a nivel de suelo. Aquí les presento un trabajo recientemente hecho por uno de mis alumnos de maestría, que sustentó su tesis hace pocos meses en plena pandemia, y él hizo un estudio de caracterización del suelo de estanques de cultivo, tanto intensivo como extensivo del Lito Pemejonamey. Y él trabajó en la región nordeste del Brasil. En el caso de la camaronera de cultivo intensivo, se escogieron 3 piscinas y se hicieron muestreos por medio del zoneamiento. Entonces hubo muestreo en la región de la mesa, que en este caso está denotado por letra P, que corresponde al plató. La letra C representa la región donde estaban las bandejas de alimentación o los comederos. Tenemos también la región de la entrada de agua y la región de la salida de agua. Y también vemos aquí una línea recta que corresponde al canal para poder retirar toda esa agua. Vendría a ser algo así como un canal de drenaje en el interior de la unidad de cultivo. Esto para el caso de los cultivos intensivos. En el caso de los cultivos extensivos se hizo la misma cosa, también se hizo muestreo de los suelos por medio de zoneamiento, solo que en este caso el canal de drenaje tiene esta configuración. De la entrada del agua se comunica a la salida del agua y hace el efecto de una S. Presenta como una S. Entonces aquí también se hicieron los muestreos de suelo para ver qué cosa es lo que tenían. Entonces vamos a comenzar con el cultivo intensivo. Se midieron el carbono orgánico total, el carbono total, el nitrógeno total, la relación carbono orgánico total con el nitrógeno total, el fósforo total y el fósforo disuelto. En los sectores entrada de agua, mesa, comederos, canales de drenaje y salida de agua. Se hizo un análisis estadístico y aquí lo que tenemos es la deposición relativa, las características relativas de cada uno de estas variables en cada una de estas regiones. Si sumamos estos números, todos nos tienen que dar 10%. Esto se hizo a título comparativo. Entonces, en el caso intensivo se encontró que el carbono total es más abundante en la salida de agua. Y es que estos cultivos practican un alto recambio de agua. Entonces, todos los días, todo ese sedimento, todos esos desperdicios, alimentos no consumidos, exuvias y heces están siendo descargadas diariamente y parte de esa materia se acumula entonces en la región salida de agua.
Ya el nitrógeno total se acumuló más en los comederos y también en la salida de agua. Lo mismo con el fósforo total y también se observó esto en el fósforo disuelto a nivel de comederos y a nivel de salida de agua. Entonces observen que aquí tenemos partes críticas, no en toda la superficie del fondo de la piscina, sino en sectores. Y los sectores críticos son los comederos y es la salida de agua. Por lo tanto, señores, si quisiésemos hacer un trabajo de biorremediación donde tenemos esas sustancias acumuladas, tendríamos que apuntar y concentrar todas nuestras baterías en los comederos y en la salida, donde realmente está el problema. Entonces es aquí donde debemos de aplicar los probióticos y no en toda la piscina. Esto podría significar un ahorro significativo en términos de manejo. Esto se parece a lo que estamos viviendo en la actualidad, en tiempos de pandemia. El vehículo de transmisión es el contacto con partes contaminadas. Entonces, el contacto, el riesgo está en nuestro aparato respiratorio, nariz y boca, y también en las manos, porque las manos están en contacto con superficies. Entonces, lo que tenemos que proteger es nuestra boca y nuestra nariz. Y lo que debemos desinfectar son nuestras manos. ¿Con qué? Con alcohol. No necesitamos bañarnos en alcohol. Basta localizar el tratamiento en las partes críticas. Repitiendo, en el caso del coronavirus, son las manos. Esa es la que deberían ser desinfectados. Y para el caso de este estudio que fue hecho en cultivos intensivos, los biorremediadores deberían ser entonces concentrados en las partes críticas y no habría necesidad de distribuirlo en toda la superficie de la piscina. Para el caso del cultivo extensivo, se hizo lo mismo, se midieron estas variables en estos 5 sectores. Se encontró que el carbono total es significativamente más abundante en la entrada del agua. El nitrógeno total es más abundante alrededor de los comederos y también de los préstamos o canales de drenaje. Lo mismo sucedió con el fósforo total y también encontramos ese efecto con el fósforo disuelto en comederos, en préstamo y también en la salida del agua. Por lo tanto, aquí tenemos 4 sectores que merecen nuestra atención. Volviendo al gráfico, podemos ver aquí la entrada, los comederos, el préstamo y la salida. Entonces, es aquí donde debemos concentrar el tratamiento cuando tenemos algún problema instalado. También existe el caso contrario, suelos con poca materia orgánica, que son pobres por naturaleza. Esto me tocó observarlo en México. Los suelos son muy pobres porque son netamente arenosos. Entonces esa es la característica geológica que ellos tienen con la cual van a tener que convivir. En ese caso, los suelos no necesitan ser biorremediados, lo que necesitan ser es enriquecidos. Y para poder enriquecer un suelo pobre, sobre todo un suelo muy arenoso, se pueden promover sucesivos blooms de fitoplancton para que este fitoplancton precipite en el fondo y enriquezca con la materia orgánica. También se pueden aplicar fertilizantes orgánicos, como es el caso de la melaza o del estiércol. Inclusive puede ser aplicado el bokashi, el famoso bokashi, directamente al suelo para poder enriquecerlo. Y existe una relación importante que debe ser considerada en el suelo, que es la relación carbono-nitrógeno. Para promover una rápida descomposición de la materia orgánica del suelo, además de agua y oxígeno, necesitamos una relación de carbono-nitrógeno. Entonces, esto también tiene que ser observado en el suelo de nuestras unidades de cultivo para poder enriquecer el suelo o eliminar el exceso de nutrientes. Si la relación está alrededor de 10:1, entonces debemos considerarnos afortunados. Y si la relación es inferior a 8,5,
Eso significa que estamos con exceso de nitrógeno. A nuestro suelo le está faltando energía. Y si la relación está por encima de 11,5, estamos con un exceso de carbono. Por lo tanto, tenemos mucha energía. Si la relación es menor de 8,5, para resolver el problema podemos agregar carbohidratos, o sea, melas. Es el caso de los suelos de México que les mencionaba. Y si está alrededor de 10, pues está en buen equilibrio. La descomposición de la materia orgánica y toda la biota va a prosperar de una forma bastante aceptable. Y si tenemos una relación superior a 11,5, significa que nos está sobrando el carbono y nos está faltando el nitrógeno. En este caso acostumbramos colocar nitrógeno. Podemos utilizar urea, que no hay ningún problema porque el suelo está sin agua. No va a haber problemas con proliferación de cianobacterias. Claro que no debemos olvidarnos de la llenada de la piscina. Una vez que llenamos la piscina, debemos de hacer lo posible por orientar el fitoplancton para que genere diatomeas. Las diatomeas son muy importantes para promover el alimento natural consecuente a la fertilización. Estamos hablando del nitrógeno, del fósforo y también del silicio. ¿Para qué? Para poder incentivar y estimular el crecimiento de las diatomeas pelágicas. Y a los suelos no debemos descuidarlos. Los suelos también pueden ser enriquecidos con diatomeas bentónicas. Si estas diatomeas bentónicas están presentes, el alimento natural va a crecer de una forma bastante sorprendente. Y nos interesa que el alimento natural crezca en la unidad de cultivo para poder promover la disminución del factor de conversión alimenticia y darle a los animales un alimento de alto valor para su crecimiento. Nos estamos refiriendo a los cladóceros, que vienen a ser las pulgas de agua. También estamos hablando de los copépodos, de los anfípodos y de los poliquetos. Resulta que los camarones evolucionaron hace millones de años. Y hace millones de años no existían los balanceados alimenticios. Los camarones evolucionaron comiendo estos organismos, comiendo el alimento natural. Solo nosotros que hemos inventado los cultivos de grandes densidades, que hemos visto de que el alimento natural no es suficiente para poder mantener esas biomasas que vamos a cosechar después de un determinado tiempo. Claro que si practicamos un cultivo de baja densidad, es posible alargar en bastantes días y quizás semanas la entrada del alimento balanceado, siempre y cuando tengamos la presencia de este alimento natural, lo cual se va a reflejar en una disminución de costos de producción, lo cual nos va a poder hacer frente a los bajos precios de la libra del camarón que están actualmente vigentes en el mercado internacional. Bien, señores, era esto lo que tenía para transmitirles el día de hoy. Caso deseen saber más sobre calidad de agua o sobre calidad de suelos, biorremediadores, sustancias tóxicas, poluyentes, etcétera, los invito a que visiten mi blog. Es muy simple de memorizar, www.luisvinatea.com. El blog es gratuito, pueden bajar la información que necesiten. Y ahora sí, estamos a las órdenes para las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por esta conferencia. Tenemos algunas preguntas por parte del público. La primera, por parte de Giraldo Obregón, dice lo siguiente. ¿Cree usted que una variación de pH en el agua es más letal que mantener un valor fijo de pH alto o bajo? Ejemplo, tener un pH que pasa de 5.5 a 9.5 en el día o tener estos mismos valores, pero como un valor fijo al día. Es muy difícil mantener el pH del agua porque tenemos el efecto de la respiración y también de la fotosíntesis. Tal como hemos mencionado en conferencias anteriores,
Si es que la alcalinidad del agua es baja, o si el bloom de fitoplancton, sobre todo cianobacterias, es muy alto, estos organismos fotosintéticos van a necesitar de dióxido de carbono. Y cuando este dióxido de carbono no está presente, estos absorben bicarbonato. Y este bicarbonato sirve para darle a la célula dióxido de carbono, pero acaba excretando un OH. Y este OH es una base fuerte, es un ion hidroxilo, lo que va a hacer que el pH suba bastante. Y en la noche la respiración de las microalgas y de las cianobacterias va a colocar en el agua dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico. Es por eso que el pH cae. Es difícil mantener valores constantes de pH en el agua. En el suelo es más fácil, desde que no se nos acumule mucha materia orgánica, lógicamente. Y la forma de evitar que oscile mucho en el agua es manteniendo una buena alcalinidad. Cuando decimos buena alcalinidad nos estamos refiriendo a más de 100 miligramos por litro de alcalinidad. Eso tiene que ser siempre observado. Y ahí la variación del pH debido a estos fenómenos que estamos mencionando difícilmente va a pasar de 0,5. Pero si tenemos poca alcalinidad y tenemos un bloom de fitoplancton, el pH puede variar 2 grados por día, lo cual es altamente estresante para los organismos de cultivo. Perfecto, doctor. Gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta por parte de Carmen. ¿Cómo se pueden bioremediar suelos altos en azufre? Altos en azufre. Muy bien. El azufre, bajo la forma de sulfuro de hidrógeno, es volátil. Si el suelo está expuesto a la atmósfera, el sulfuro de hidrógeno automáticamente va a salir. Pero hay que tener un cuidado. El sulfuro de hidrógeno se estaciona en capas y es interesante ver la profundidad en que el sulfuro de hidrógeno se ha estacionado. Si se ha estacionado a medio metro de profundidad, 50 centímetros, no es muy preocupante porque difícilmente ese sulfuro de hidrógeno va a ganar la columna de agua una vez que la piscina sea inundada. Pero si está apenas 10, 15 o 20 centímetros, es necesario hacer una subsolación. Subsolación significa, en vez de pasar arado, pasar el subsolador, que vienen a ser como unas garras que tienen hasta 1 metro de profundidad para hacer un revolvimiento de ese suelo de la capa profunda y hacer que todo ese sulfuro de hidrógeno se evapore. Pero cuando tenemos producción de sulfuro de hidrógeno, cuando la piscina está llena, sería interesante cambiar el perfil trófico del fondo. El sulfuro de hidrógeno es producido cuando el pH es ácido y cuando no hay oxígeno. En ese caso, una solución sería colocar nitrato de sodio granulado al fondo para poder oxidar esa materia orgánica. Oxidar significa colocar oxígeno y el nitrato de sodio tiene esa particularidad. También es posible utilizar este otro producto que siempre me olvido el nombre, déjenme leerlo, lo tengo por aquí, percarbonato de sodio. Percarbonato de sodio también sirve para poder colocar oxígeno en el fondo. Me parece que esa es la forma más barata. Y claro que hay bioremediadores altamente eficientes que logran secuestrar y absorber y transformar el sulfuro de hidrógeno. Son bioremediadores a base de bacterias del género Thiobacillus. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Antonio Contreras Montoya. Si tengo un equipo para medir el pH del suelo, ¿qué fórmula aplico para calcular la cantidad de carbonato para neutralizar el pH? Bueno, buena pregunta, excelente pregunta. Se me había olvidado mencionar eso en la charla. Primero hay que medir el pH del suelo. En ese caso cogemos una muestra del suelo, la secamos y la mezclamos con agua destilada, en una parte por una parte. Por ejemplo, 50 gramos de suelo seco con 50 mililitros de agua destilada. Agitamos por unos 10 minutos y después colocamos el pHímetro, la sonda del pHímetro, en el sobrenadante. Si el pH es mayor de 5.9, no debemos preocuparnos.
el suelo es virtualmente neutro. Pero si el pH es menor de 5.9, tenemos que hacer el cálculo que mencionamos en la conferencia. Esto significa mezclar 20 gramos de suelo seco con 40 mililitros de solución buffer. La solución buffer tiene un pH conocido, que generalmente es 8. Entonces, después de hacer esa mezcla, vemos cuánto el pH ha caído en la solución buffer. Y esa diferencia tendrá que ser multiplicada por la constante 6000. Entonces, ese es el método para poder calcular la cantidad de carbonato de calcio en kilos que debemos colocar por hectárea. Entonces, no debemos olvidarlos. Es la diferencia del pH de la solución buffer una vez que le hemos adicionado el suelo ácido multiplicado por la constante 6000. Pero sí, solamente si el pH del suelo sea inferior a 5.9. Si es igual o mayor, entonces olvídese, es pérdida de tiempo hacer el encalado. Y si usted va a inundar el suelo con agua salada, entonces también olvídese del encalado porque el agua salada, que tiene una dureza de 6.000 miligramos por litro, se va a encargar de la propia neutralización. Va a ser automático eso. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Carlos Tábara. ¿Cómo se puede realizar una correcta toma de muestra de suelos en un estanque de cultivo? ¿Y puede darse el caso que existan suelos con pH básico? Si es así, ¿cómo los podemos corregir? El suelo, si es básico, no hay ningún problema. No necesita de corrección. Por lo general, los suelos de acuicultura tienden a la acidez, entonces el problema es la acidez. Y para hacer un muestreo, se necesita extraer 5 muestras de 100 gramos por hectárea de suelo de piscina en diferentes lugares, preferencialmente lo más distribuido posible. Esas muestras de suelo tienen que ser secadas al sol, tiene que estar bien seco y después mezclarlas. Una vez que los mezclamos ya podemos sacar entonces una muestra de 20 gramos para poder medir el pH. Y con esa misma mezcla de suelos podemos también determinar carbono orgánico total, podemos calcular materia orgánica en la mufla, podemos calcular la cantidad de metales que están precipitados, el fósforo también, el hierro, el aluminio, en fin, todas esas cosas importantes que deben ser sabidas en un suelo. La siguiente pregunta, por parte de Juan Carlos Macas, dice lo siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones para preparar una piscina para una nueva siembra? Asegúrese de que la materia orgánica no sea superior a 4%, la materia orgánica incorporada en el suelo. Si supera el 4%, usted tiene que hacer un tratamiento y tiene que bajar esa materia orgánica por lo menos a 2,5%. Y chequear durante toda la corrida, desde el inicio hasta el final. Entonces, si usted termina su cultivo con alrededor de 4% de materia orgánica, significa que usted está trabajando bien, no está con problemas de exceso de materia orgánica en el fondo. Pero si se pasa de 4%, usted tiene un problema. Lo más probable es que le esté faltando oxígeno en el fondo. Y es por eso que la materia orgánica tiende a acumularse. ¿Por qué se acumula? Porque las bacterias aerobias no están presentes. Y se necesita que las bacterias aerobias estén presentes para que puedan reciclar rápidamente esa materia orgánica. Sin oxígeno no es posible hacer eso. Listo, doctor. La siguiente pregunta por parte de Samer Franco. ¿Tiene algún efecto en la mortalidad o en el crecimiento el nivel de pH con oxigenación deficiente, ya sea en el agua o en el suelo? ¿Podría repetir, por favor? Claro, doctor. ¿Tiene algún efecto en la mortalidad o en el crecimiento el nivel de pH con oxigenación deficiente, ya sea en el agua o en el suelo? Bien, están correlacionados. Si hay poco oxígeno, la materia orgánica se va a acumular de forma anaerobia, significa que va a haber grande producción de ácidos y eso va a bajar el pH.
Y casualmente en ese medio es donde vive el camarón. Y tal como vimos en el trabajo que analizamos, cuanto menor el pH, mayor es la presión osmótica del hemolinfa del camarón. Y esto le da un efecto subletal a los animales. Los animales van a perder porque aumenta el factor de conversión y disminuye su tasa de crecimiento porque el animal está estresado. Por lo tanto, la respuesta es sí, sí hay efecto y hay relación en bajas concentraciones de oxígeno con la acidez del fondo y también del agua. Ok, la siguiente pregunta por parte de Galo Solano. ¿Cuál sería la concentración de silicio adecuada en agua y suelo? Varía muchísimo. El silicio, existen dos formas de ver el silicio. Tenemos el silicio inerte, el cual hace parte de la corteza terrestre. Por ejemplo, la arena es rica en silicio, el vidrio también es rico en silicio, pero no es biodisponible, no es asimilable. Entonces tenemos que buscar y saber diferenciar lo que es el silicio capaz de ser absorbido por las microalgas del otro, lo cual es extremadamente difícil. Lo que las diatomeas hacen en el océano es absorber el ácido ortosilícico, que esa es una forma preferencial que las diatomeas tienen para poder absorberlos. Por eso, si hacemos una fertilización rica en ácido ortosilícico, es como colocarle silicio en la vena de la diatomea. Y con eso podríamos obtener un mejor bloom. Pero la concentración ideal es imposible decirlo porque va a depender de muchos factores, del tipo de agua, de la geología de la región. Entonces no sabría responder esa cuestión. Está bien, doctor. Tenemos otra pregunta. En la actualidad existe mucha proliferación de mejillones y caracoles en piscinas camaroneras, tanto en Ecuador como en Perú. ¿Cuál es su opinión sobre el uso continuo de sulfato de cobre y saponinas solas o en combinación para erradicar estos bivalvos? El caso del sulfato de cobre, como vimos, es peligroso porque se puede acumular el cobre en el fondo y hay un trabajo que ya nos advierte sobre los efectos adversos del cobre. El cobre es un metal pesado. En ese caso, una alternativa sería la saponina. Yo pienso que la saponina podría ser utilizado de forma mucho más segura, no tiene contraindicación desde el punto de vista ecotoxicológico. Y la proporción de saponina para eliminar mejillones lo tengo anotado en algún lugar. Déjenme ver aquí. 10 kilogramos por hectárea para liquidar larvas de mejillones y 20 kilogramos por hectárea para eliminar juveniles de los mejillones. Pero si ya tenemos adultos, entonces olvídese, el problema ya está instalado y va a ser muy difícil eliminarlo. Los adultos no mueren prácticamente con nada. Y si en el canal de abastecimiento pudiese colocar barreras a base de telas colgantes o sacas de alimento balanceado para que los mejillones puedan fijarse, con eso podríamos también amenizar bastante el problema de los mejillones, que sí son un problema formidable en los cultivos de camarones. Perfecto. La siguiente pregunta por parte de Alberto Tello dice lo siguiente. ¿Cómo podemos mantener una alcalinidad estable en 120 miligramos por litro cuando esta cae a menos de 80 miligramos por litro? Por favor, repita para ver si entiendo la pregunta. ¿Cómo podemos mantener una alcalinidad estable en 120 miligramos por litro cuando esta cae a menos de 80 miligramos por litro? Ah, perfecto, muy bien. Ahora sí entendí. Puede caer por varios factores. Puede caer por mucha producción de ácidos debido a las reacciones anaerobias que están sucediendo en el ambiente. Puede caer también por la presencia de mejillones, porque los mejillones tienen esa costumbre de absorber toda la alcalinidad. En ese caso necesitamos hacer una corrección, pero no podemos utilizar carbonato de calcio, por la simple razón que el carbonato de calcio es insoluble por encima de una alcalinidad de 50 miligramos por litro. En este caso vamos a tener que recurrir al hidróxido de calcio. Colocando hidróxido de calcio, este va a reaccionar con el dióxido de carbono y va a formar una molécula de bicarbonato. Esa es la forma para poder aumentar la alcalinidad.
Y si el cultivo es pequeño, por ejemplo, estoy con tanques Resway y estoy con un problema de alcalinidad, pues podemos utilizar el bicarbonato de sodio. Es caro, pero altamente eficiente porque es 100% soluble. Ok, la siguiente pregunta por parte de Jorge Mora dice lo siguiente. En piscinas con altas biomasas y consumos de balanceado y tendencias de oxígeno en sus últimos días de ciclo, ¿qué tipo de tratamiento preventivo y correctivo debemos tener en el agua y suelo? Para saberlo hay que hacer análisis con bastante frecuencia, 2 o 3 veces por semana. En cultivos intensivos es un problema la caída del oxígeno. También es un problema el exceso de amonio, así como lo es el exceso de nitrito. Se acostumbra a encontrar mucho nitrito en los cultivos intensivos de camarones. Una forma de eliminar los nitritos, si es que el cultivo es practicado en agua dulce, es aplicando sal. La sal va a neutralizar, el ion cloruro va a neutralizar el efecto de nitrito. Pero si yo estoy trabajando en agua salada y los valores superan los 50 miligramos por litro de nitrito, sería interesante aplicar carbono orgánico, o sea, la melaza, para poder incentivar el crecimiento de las bacterias heterotróficas e inhibir el crecimiento de las bacterias nitrificantes. Y quienes están por detrás de las altas concentraciones de nitritos son las bacterias nitrificantes. Y estas no necesitamos matarlas, simplemente es darle más munición a las heterotróficas para que dominen el metabolismo del sistema y no darles mucha bola a las nitrificantes porque nos van a meter en problemas como el caso del nitrito. Y el oxígeno, pues el oxígeno es fundamental en cultivos intensivos. Si pudiesen ser mantenidos concentraciones mínimas de 5 miligramos por litro, el suceso y la cosecha están garantizadas. Ok, doctor Marco Neira pregunta lo siguiente. Usted indica que la relación nitrógeno-fósforo es 20:1. Aplicar la fórmula, la relación me salió 134. ¿Esto puede ser real y qué le podría pasar a la producción? Sí, puede ser real. Existe en situaciones de exceso de nitrógeno. En ese caso, cuando la relación pasa de 30:1, como ya he visto en algunos lugares, las cianobacterias acaban predominando. Entonces lo que me está faltando ahí es carbono. Y van a predominar las cianobacterias con toda seguridad. Esa ventana de las diatomeas en realidad va de 15 a 30, pero acostumbramos a recomendar 20 porque 15 está en el límite. Por debajo de 15, entonces otra vez las cianobacterias acaban dominando el ambiente. Y curiosamente por encima de 30 también, porque las cianobacterias comienzan a fijar nitrógeno atmosférico, o sea, tienen combustible a todo dar, ¿no? Tanto por el exceso de nitrógeno en el agua como el nitrógeno atmosférico, que es muy abundante. Estamos hablando del orden de 78%. Y las cianobacterias fijan nitrógeno atmosférico, tienen esa capacidad, así como las leguminosas saben hacerlo en los ambientes terrestres. Perfecto. Víctor nos pregunta lo siguiente. Si tengo suelo ácido y a la vez un suelo bajo en materia orgánica, ¿qué me recomienda? Primero, ver qué tan ácido es y repitiendo, si es por debajo de 5.9, colocar agua salada, o sea, agua de mar, para hacer esa corrección. Y si es bajo en materia orgánica, entonces aplicar lo que hemos mencionado, provocar un bloom de fitoplancton, dejar que ese fitoplancton precipite. También podemos utilizar estiércol animal como es la gallinaza. Y también podemos utilizar el bocashi para poder enriquecer ese suelo pobre en materia orgánica. Ok, doctor, esas son todas las preguntas por el día de hoy. Muchas gracias por su conferencia. Lamentablemente, por factor tiempo, no se ha logrado responder todas las preguntas efectuadas por ustedes. Por eso, Biovac está organizando sesiones de preguntas en vivo de temas de interés a través de nuestras redes sociales, por lo que los invitamos a seguirnos y estar atentos a los horarios de estas sesiones para que puedan participar. Se les recuerda también que estas sesiones son gratuitas y no necesitan registrarse.
Con esto, ya damos por finalizado este evento y esperamos que todos hayan disfrutado de esta importante ponencia. Les recordamos a todos los participantes que Biovac, a través de Biosystem, brinda asesoría de manejo y protocolos de producción enfocados en maximizar la rentabilidad de los cultivos. Para más información, asesoría y desarrollo de sistemas eficientes para cultivo de camarón, pueden comunicarse con nosotros mediante los diferentes canales de comunicación, como WhatsApp, redes sociales, página web o con su asesor comercial. Además, invitamos a todos los asistentes a llenar una pequeña encuesta que nos ayudará a poder ofrecerles una mejor experiencia con respecto a estos webinars. Esta encuesta aparecerá automáticamente una vez salga la aplicación Zoom y no le tomará más de 2 minutos contestarla. Recordamos que llenar esta encuesta es un requisito indispensable para poder confirmar su asistencia a la conferencia y poder enviar el certificado de participación a este evento. Y buenas noches a todos y mucha salud para todos. Doctor, muchas gracias por su conferencia. Buenas noches.